¿De qué nos sirve la innovación? ¿De qué nos sirve el emprendimiento? ¿De qué nos sirven las políticas públicas si no mejora la calidad de vida de las personas que viven en esos territorios? Trabajar en ecosistemas y pensar en una estrategia de transformación, no solo de desarrollo, no significa gastar más plata. Significa gastarla de forma diferente. Porque al igual que antes decíamos que la fuerza del cocodrilo estaba en el agua, la fuerza para la transformación está en el ecosistema. Y en ese ecosistema se beneficia del movimiento simbiótico que provoca la innovación. Tengo aquí algún colega que después me va a retar probablemente por decir que el dinero manda, pero es así. Y lo que vamos a escuchar ahora a continuación es a un doctor en Derecho y CEO del grupo MIR. Nuestro invitado es asesor de los gobiernos y parques tecnológicos que buscan cuando necesitan diseñar territorios competitivos. De hecho, actualmente lidera la asesoría estratégica para el gobierno de Uruguay y su política nacional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Tengo que decir además que su generosidad es tremenda. Aceptó nuestra invitación cuando tenía ya listo un viaje desde Uruguay, viene de Sevilla, paró en Santiago, aterrizó a las 7 y mañana a las 5. Mañana a las 5 de la mañana parte a Uruguay a cumplir su compromiso porque movió la agenda. Te agradecemos un montón ese tremendo esfuerzo. Lo que nos va a aportar no es solo esta visión estratégica, sino que también una visión muy humanista del emprendimiento que integra gobernanza, financiación y una estrategia en torno a la cual los territorios pueden impulsar procesos de desarrollo basados en innovación. Quiero presentar con mucha alegría a Jesús de la Corte. Ahí para la agüita. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes ya quizás, ¿no? No sé la hora con exactitud. Lo primero, déjenme agradecer a Jaime que me rolase en esto así rápidamente. Tengo que decir con un poco de pudor, que es la primera vez que vengo a, o sea, no a Valparaíso, pero sí a B21. Y lo digo con un poco de pudor porque llevo 30 años dedicándome a este tipo de cuestiones y la verdad es que a nivel internacional B21 tiene un reconocimiento bien grande. Probablemente a día de hoy, y sin desmerecer a otros territorios, pero dentro de Chile quizás sea el espacio de los que yo ahora les voy a ir contando que probablemente tengan más reconocimiento a nivel internacional. Y por tanto, hombre, no haberme podido acercar anteriormente, pues la verdad es que me deja un poco de mal sabor de boca, pero seguro, Jaime, que voy a seguir regresando por aquí. Yo hoy quiero conversarles de forma muy breve, o voy a intentar ser lo más breve posible, acerca de cómo la innovación, a mi entender, debe generar algo más que innovación por innovación. Yo entiendo que el fin último de la innovación tiene que ver con el desarrollo de los territorios, ¿sí? Y voy a tratar de incorporarles algunos conceptos que a mí, como les digo, a lo largo de toda mi trayectoria profesional, pues he ido viendo y constatando no solo a nivel de la investigación, sino también a nivel de la práctica, desde esa pata de consultoría que yo les decía. Déjenme que les lleve primeramente a un pequeño momento histórico. Esa foto no se sabe con exactitud, parece que está tomada como a mediados del mes de agosto del año 39. Y es Adolf Hitler despidiendo a sus tropas que van saliendo camino de Varsovia. El 1 de septiembre de 1939, el Tercer Reich, Alemania, invade Polonia. ¿Sí? La Gran Guerra arranca en el año 42. Y Polonia, y en especial Varsovia, es probablemente el lugar que sufre más devastación de toda la Segunda Gran Guerra. Merma de población, prácticamente
pasaron por encima. ¿Sí? En el año 45, en enero del 45, las tropas rusas liberan Polonia del bloque alemán. Y digo y ponía entre comillas que liberan el bloque alemán porque lo toman para el bloque soviético. Y pasan de estar sometidos por la Alemania nazi a estar sometidos por el Imperio soviético. Y están dentro del cinturón soviético hasta el 9 de noviembre del 89, que es la caída del muro de Berlín. ¿Sí? Y ahí empieza un proceso de aperturismo y un proceso de, digamos, recuperación identitaria de Polonia y de Varsovia, y empieza, de alguna forma u otra, empiezan a suceder cosas interesantes, que son sobre las que yo quiero referirles poniéndole este breve ejemplo que podría contarles un poquito más. En el año 2004 se incorpora Polonia a la Unión Europea. ¿Sí? Eso es lo que ha hecho Polonia en los últimos 30 años. Entre 22 y 30 años aproximadamente. ¿Sí? Y a día de hoy se la reconoce como prácticamente se la denomina como la nueva Alemania, porque ha sido capaz de transformarse, de estar en la más absoluta devastación a liderar prácticamente casi todos los rankings que en los últimos años se han venido dando en Europa. Y de una forma además bastante sostenible. Obviamente Polonia le apostó fuertemente a la innovación, le ha apostado a la energía nuclear, le ha apostado a la atracción de inversión extranjera, en fin, ha habido una serie de elementos estratégicos, estrategias país, que de alguna forma u otra lo han llevado a pasar, insisto, desde el año aproximadamente 89-90, que es cuando cae el muro de Berlín, a lo que a día de hoy dicen sus datos macroeconómicos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasa en los territorios cuando de alguna forma u otra no estamos hablando de desarrollo? Porque realmente hay escenarios, hay territorios donde el concepto de desarrollo se queda corto. Porque estamos hablando de transformación, no estamos hablando de desarrollo. ¿Qué es lo que sucede? ¿De qué manera el territorio responde al tremendo desafío de crecer y de crecer tan exponencialmente y de crecer tan bien? ¿Sí? Hay un proverbio africano que yo ocupo mucho y que de alguna forma u otra siempre me ha evocado aquello que yo hoy les quiero transmitir en cuanto a lo que de alguna forma u otra me parece que B21, que Valparaíso puede estar desarrollando en beneficio de este territorio. Y es el proverbio dice que la fuerza del cocodrilo está en el agua. Y yo siempre he creído, y como les digo, llevo 30 años trabajando en la implementación, en el trabajo y en el fortalecimiento de esa realidad, siempre he creído que cuando hablamos de transformación de los territorios, sin lugar a duda tenemos que pensar en lógica ecosistémica. Tenemos que empezar a pensar en ecosistemas. Y cuando hablamos de ecosistema, acudimos al medio natural y saben ustedes que es toda la conformación, la organización de elementos vivos e inertes que de alguna forma u otra actúan armónicamente durante el periodo que dure ese ecosistema y que hace que cada uno de sus individuos, de sus miembros, se desempeñe y se desarrolle ocupando distintos tipos de roles, pero de forma armónica. Cuando me ha tocado trabajar en distintos territorios y he preguntado acerca de qué tipo de aproximación se había hecho al ecosistema, casi siempre cuando pregunto por el ecosistema, lo que me refieren casi siempre son así un mapa de actores. Y un mapa de actores no es solamente una representación del ecosistema. Básicamente porque más que una representación de un mapa de actores, estaríamos hablando de una cadena trófica. Y una cadena trófica que en el mundo de los negocios, en el mundo del desarrollo de la innovación, actúa con las mismas lógicas y con las mismas formas de funcionar. ¿Sí? Donde además se desarrollan roles que tienen que ver con la depredación, con la competencia y con la simbiosis.
extrañamente me he encontrado yo en un mapa de actores de una realidad regional o de un país donde, por ejemplo, los depredadores estén representados de una forma o de la otra. ¿Sí? Para lograr que los territorios sean capaces de generar procesos de transformación amparados y respaldados e impulsados por la innovación, tenemos que empezar a incorporar esa realidad, esa mirada, ese trabajo con el fortalecimiento del ecosistema. ¿Esto por qué? Básicamente porque si ustedes toman los grandes datos macroeconómicos vinculados con la innovación de los grandes estándares internacionales, saben ustedes que el G, el Global Innovation Index, pues lo que hace es medir la innovación. Bueno, se desempeña en los países, hay varios territorios, varias zonas donde tradicionalmente aparecen siempre los mismos países desempeñándose de una forma más o menos igual. Pero si estamos hablando de grandes indicadores internacionales, también al G también hay que meter el índice de Gini, que son los índices de desigualdad. Y si ustedes analizan los datos de los países que mejor se están desempeñando en innovación, también se van a dar cuenta que se desempeñan peor en el índice de Gini. Y que, por tanto, no siempre la innovación está directamente relacionada con el desarrollo humano y con el crecimiento sostenible, orgánico y sensato de los territorios. Recuerden que el índice de Gini es un índice de 0 a 1, donde el 0 es la igualdad perfecta y el 1 es la desigualdad perfecta. ¿Sí? Esos son todos los que se desempeñaron prácticamente en los últimos años, son datos de 2025, y vean ustedes la desigualdad. ¿Esto por qué se produce? ¿Por qué se provoca? A día de hoy, la realidad es una realidad que se ha vuelto cada vez más compleja. Cada vez más compleja. Este cartograma de tendencias es un cartograma que nosotros desarrollamos, pero igualmente en el laboratorio que nosotros tenemos, en el laboratorio de investigación social, pero igualmente existen otros. Y lo que conforme venimos desarrollando, vamos haciendo prácticamente casi quinquenios, lo que vamos tomando conciencia es que la realidad se complejiza cada vez más. ¿Sí? Y que además todas las macrotendencias y todas las microtendencias están relacionadas entre sí. No suele haber prácticamente ningún desafío, ningún escenario de macro y microtendencias que no tenga conexión con alguna otra. ¿Sí? No hay nada aislado. Y de hecho, cuando yo estuve desarrollando mi tesis doctoral, que trabajé sobre la realidad de los ecosistemas, estuve desarrollando toda una investigación gigante. Utilicé más de 200 indicadores con multitud de factores, y lo que se vino a confirmar es que efectivamente cada vez que se movía una pieza se veían afectadas otras más, y que cada vez los vínculos y los nexos eran mayores. ¿Sí? Bueno, llegados a este punto, digamos, la pregunta que uno se plantea es, bueno, ¿y cómo se comienza a pensar en lógica ecosistémica? ¿De qué forma podemos empezar a reinterpretar la realidad territorial para poner la innovación al servicio del territorio y mejorar y ganar en calidad de vida? Hay algunos factores que a lo largo de estos años hemos identificado, no solo yo, sino también el resto de colegas con los que compartimos trayectoria profesional, que de alguna forma u otra hemos identificado que siempre están presentes. No son los únicos, pero siempre están presentes. ¿Sí? Y siempre están presentes porque, y esto es un principio básico para empezar a entender la lógica de ecosistema, no hay ningún actor que tenga la capacidad para resolver esa problemática compleja por sí solo. Y por eso estos factores no van directamente dirigidos a un sector específico. Es cierto que tiene un peso especial hacia lo público, pero también hacia lo privado y el sector académico y a la sociedad civil organizada en lógica de cuádruple hélice. El primero de los factores que suelen estar siempre presentes cuando se trabaja en lógica de ecosistema es la proporcionalidad de la inversión. Trabajar en ecosistema y pensar en una estrategia de transformación, no solo de desarrollo, no significa gastar más plata. Significa gastarla de forma diferente. Y de hecho, el arranque a la hora de hacer el proceso de inversión es un arranque que es muy parecido a las estrategias de desarrollo.
pero te llevan a otra realidad diferente. Y un aspecto que hay que tener siempre en consideración es que gastar demasiado es igual de malo que gastar poco. Porque de alguna forma u otra, la curva que provoca el proceso, tanto de desarrollo como de transformación, termina llegando a situaciones de ineficiencia. El segundo de los factores es la linealidad de la inversión. Esto es absolutamente determinante. Y esto es una realidad multipaís. Estamos aburridos de que las inversiones sean, permíteme la expresión, oportunistas, más con lógica de gobierno y no de Estado, sin una mirada a largo plazista. Así es imposible transformar nada. Y gastamos plata, gastamos plata, gastamos plata, gastamos plata y no transformamos a los territorios. Es fundamental establecer ciertas grandes políticas, que espacios como los distritos o como los parques científicos tecnológicos, a un nivel micro, pueden empezar a plantear. Estrategias a largo plazo. 3, la diversificación de la inversión. También es otro aspecto fundamental. Tratando de hacer un gran agrupamiento de tipologías de inversión, hemos identificado que hay como de 3 tipos. La propagandística. No hay un alto cargo político, sea de lo público o de lo privado, que le guste más que cortar una cinta, poner una piedra y tomarse una fotografía sacando un gran edificio, ¿verdad? Después tenemos elefantes blancos por medio universo, pero da igual, queda espectacular. La tradicional, que tiene que ver con iniciativas fundamentalmente redistributivas, pero muy poca inversión va a lo transformacional. Y probablemente, destinando bien los recursos, la capacidad de transformación requiera menos plata que todo lo anterior. ¿Sí? El cuarto de los factores que siempre están presentes es el pensamiento disruptivo. Es el pensamiento disruptivo, no es solamente el proyectivo. Dentro de los instrumentos de ordenamiento del territorio, que por ejemplo acá en Chile hay, las estrategias de desarrollo no son disruptivas. Son lineales y proyectivas. Tenemos que atrevernos a pensar de forma diferente. Y ahí la innovación tiene mucho que decir. El quinto de los factores son los liderazgos colaborativos. Otro aspecto completamente diferente. No sé si conocen esa fotografía. Fotografía muy famosa. Estos son los 8 personajes a los que se les atribuye el desarrollo de Silicon Valley. Hay rectores, investigadores, empresarios. Y la pregunta que hace la fotografía es deliberada, es ¿por qué cada uno de ellos no montaron un negocio? Bueno, porque estaban llamados para transformar un territorio. ¿A través de qué forma? De los liderazgos colaborativos. Y por último, sin lugar a duda, la cohesión social. La cohesión social donde al final tenemos que tratar de conseguir que los procesos de transformación y de desarrollo no sean a costa de la desigualdad. En el caso de Polonia, en el índice de Gini, bajaron de 3 a 2,1 y siguen bajando. Por tanto, están reduciendo su brecha a la misma vez que están ganando. A nosotros nos gusta más hablar de sinergia social y nos parece que el emprendimiento y la innovación también se inserta al corazón de estas cuestiones. Estas características, estos 6 grandes rasgos que definen el trabajar en una lógica de ecosistema, en una lógica de mirada integral, y no solamente de mirada concreta o local, empieza a desafiar al sector público, pero también al sector privado, sin lugar a dudas. Y el sector privado debe empezar a aprender a relacionarse con el sector público de una forma diferente. Ya no vale reproducir los mismos paradigmas, ya no vale exigirles o reclamarles al sector público lo mismo de siempre. Toca empezar a pensar de manera distinta. Y ahí las alianzas público-privadas son espacios que se deben desarrollar y que se deben desarrollar empezando en este tipo de lógicas. Esta imagen que les traigo es una guía de promoción de alianzas público-privadas que hemos hecho para el Gobierno Regional del Sur de España, de Andalucía, donde lo que está prohibido que forme parte de la alianza público-privada es el dinero. Por ejemplo, donde el sector privado no le pide dinero al sector público. Hay infinidad de cosas mucho más importantes antes que al final llegue la plata, porque la plata realmente no es tan importante. ¿Sí? Y dentro de esa manera de entender
o de la nueva manera de relacionarse con el sector público, hay 5 grandes principios para empezar a trabajar en lógica colaborativa. En cuanto a la innovación, en cuanto al emprendimiento, en cuanto a cualquiera del resto de ideas que podamos plantear para el desarrollo. La primera es que el dinero no manda. Tengo aquí algún colega que después me va a retar probablemente por decir que el dinero no manda, pero es así. El dinero no manda. Las culturas latinas estamos muy habituados que es el que paga es el que manda. Y si yo pongo la plata, yo digo quién tiene que salir en la foto, yo digo quién tiene que ir sentado en una mesa, yo digo quién tiene que ser el que tiene que hacer o el que no tiene que hacer. Eso ya no funciona para enfrentar procesos de transformación. El segundo principio, es que los egos no pueden ser ni personales ni institucionales. Quien quiera estar en un proceso de transformación, quien quiera sumarse a un proyecto, sea un B21 o sea cualquier proyecto que quiera de alguna forma incidir en el territorio, tiene que ser consciente de que de alguna forma u otra tiene que querer estar en este proyecto. Y tiene que asumir que compartiendo una visión en un proceso de visión compartida, a partir de ahí se empieza a aportar y a contribuir lo que toque y lo que corresponda. No vale que los egos que digan, oye, es que si está aquí, no sé, el alcalde, seguro que tendrá que estar aquí, no sé, cualquiera que fuera. O si va a participar esta institución, bueno, es que tendrá que participar la siguiente. No, no vale. Así que no vamos en pasca. El tercero de los principios es el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia. He oído hablar aquí anteriormente en la mesa anterior y anterior al speaker anterior que me ha precedido con muchísimo orgullo de pertenencia por pertenecer a la región y las cosas que han podido hacer y que han sido capaces de proyectar. Y eso se transmite. Bueno, tienen que ser capaces de incorporar a este proceso de transformación del territorio a toda aquella persona que tenga ese orgullo de pertenencia. Y ese es uno de los motores más poderosos, el sentido identitario de pertenencia que hay que empezar a valorizar de manera completamente distinta a lo que probablemente se hayan venido haciendo anteriormente. El cuarto de los principios es que la temporalidad del beneficio es relativa. Y esto también es muy importante. Hay que entender que cuando uno se sube a un proceso de transformación del territorio de manera deliberada, no sabe si va a ser el primero en ganar o va a ser el último. Porque eso no importa en este minuto. Lo que importa es que el territorio se desarrolle. Ya me tocará ganar cuando llegue su minuto. Y por último, es que se debe cuidar muy bien el equilibrio entre la transparencia, los socios y los competidores externos. Fíjense que hablo de competidores externos, no hablamos de depredadores. Por eso cuando yo decía al principio que había que analizar adecuadamente el ecosistema y definirlo como una cadena trófica y no como un mapa de actores, necesitamos identificar quiénes son las principales amenazas que muy probablemente, como suele suceder desde dentro del mismo territorio, terminan siendo los grandes limitadores y los grandes anclajes que impiden que los territorios se transformen. Y sea quien sea, caiga quien caiga, uno tiene que entender que la realidad del territorio, la transformación del territorio, el desafío que esto representa, está por encima. ¿Sí? Ya empiezan a existir casos especialmente singulares. Yo les he querido traer alguno puntual, tampoco he querido entrar en demasiados. Esto es un proyecto de innovación territorial y de innovación colaborativa que se está desarrollando en el sur de España. Se llama La Lonja, está muy vinculado y desarrollado al sector marítimo portuario. O este proyecto que es precisamente el que me convoca a partir de mañana ya para trabajar en Uruguay con un nuevo modelo de nodos de innovación donde también se van a incorporar algunos espacios transfronterizos con Brasil. ¿Va? Pero bueno, Jaime decía al principio de mi presentación que yo llevo muchos años trabajando con parques tecnológicos y es así. ¿Cuál es el valor importante de los parques o de los distritos de innovación? Yo creo que son fundamentalmente, son muchos, pero yo creo que destacaría especialmente 2. El primero de ellos, generar vis atractiva. ¿Vis atractiva para qué? Para atraer a personas e instituciones que sepan verdaderamente a lo que vienen. Que no vengan a experimentar. Cada vez que una compañía, por mucho dinero que traiga, por mucha inversión que diga que vaya a hacer, viene a un territorio a experimentar a ver cómo le va, no está poniendo por delante al territorio.
está poniendo por delante sus intereses, que, ojo, pueden ser legítimos e incluso pueden compartir realidades y desafíos. Pero tenemos que tener la certeza, y si no al menos haberle dedicado todo el tiempo posible, de que si el experimento sale mal y la compañía que venga a invertir toca hacer el bottom-up y de repente eleva la decisión y deciden irse del territorio, que no quede la embarrada en el territorio, que suele ser muy habitual. Y el segundo de los grandes desafíos es transmitir la lógica de construir un ecosistema lo suficientemente fuerte como para transformar el territorio. Parques como algunos parques científicos tecnológicos como los que hemos con los que yo les decía, el anterior que ha salido ha sido Málaga, este es el Parque Sevilla, hay parques en distintos sitios que están trabajando ya con esta lógica. Aquí en Chile la primera experiencia se ha quedado solamente en una propuesta teórica porque aquí. Ese es el centro piloto de un parque científico-tecnológico que tiene diseñada la Universidad de la Frontera en Temuco y que le diseñamos nosotros y que se quedó solamente en diseño porque tuvieron algunos problemas orgánicos internos. Pero sí venían en la lógica de empezar a trabajar y está diseñado en su totalidad en lógica ecosistémica. Bueno, terminando ya porque ya creo que me voy pasando un poco del tiempo. Si tomamos todos estos elementos que yo les he ido explicando, les he ido mostrando con anterioridad y tratamos de ordenarlos para dar una primera pincelada de cómo empezar, como les digo, a considerar un proceso de verdadera aceleración transformadora de una realidad territorial y de un ecosistema, con el trabajo hemos diseñado esa fórmula. Fórmula que lo que viene a decir básicamente es que de esos 6 factores, insisto, no son los únicos, pero sí son los más importantes o los que al menos siempre nos los hemos encontrado en los procesos de transformación territorial. De esos 6 factores, casi siempre se suele arrancar trabajando con liderazgos colaborativos y con pensamiento disruptivo. Y eso, haciéndolo explosionar con un proceso, por eso es exponencial, con la diversificación de la inversión. Y cuando eso empieza a hacer efecto dentro del territorio, la siguiente de las etapas viene vinculado a lo que es la proporcionalidad de la inversión y a la linealidad de la inversión y, por supuesto, generando aceleración a través de la cohesión social. Si en un distrito, si en un territorio, si en una región, si en un municipio se quiere empezar a trabajar con procesos de transformación, la experiencia nos dice que el camino que verdaderamente da más resultados es este. Y básicamente, porque al igual que antes decíamos que la fuerza del cocodrilo estaba en el agua, la fuerza para la transformación está en el ecosistema. Y en ese ecosistema se beneficia del movimiento simbiótico que provoca la innovación. Muchas gracias. Estamos a tiempo, no sé si... ¿Sí? ¿Quieres? Bien, muchas gracias Jesús por esta presentación. Para nosotros es súper valioso mirar esto desde la perspectiva internacional y siempre es bueno refrescar miradas porque cuando uno está metido en lo que está haciendo, pierde de vista de repente. Entonces, tenemos tiempo para un par de preguntas, si hay preguntas en el auditorio. Por allá. Ahí va el micrófono. Hola a todos y todas. Gracias, Jesús. Me encantó. Hace rato no me sorprendía en una charla y me encantó escucharte. Yo soy María José Escudero, creé Fundación hace 12 años. Ahora estamos creando una empresa también relacionada en temas de sostenibilidad. Y nuestro corazón es la transformación. Por eso yo creo que viví mucho escuchándote. Pero ha sido la transformación social y que obviamente es como transformamos a las empresas, organismos públicos, a ser inclusivos desde su ADN, pero también empoderamos en los territorios que comunidades con barreras de acceso tengan mejores oportunidades reales e inclusión sociolaboral. Entonces, me encantaría saber, en tu experiencia, cómo has visto, porque lo veía en los estudios que hicieron y las variables sociodemográficas, cómo se mezclaban en esto, pero
en la práctica? ¿Cómo tú has visto que en los territorios, sabemos que España está muy adelantado en materias también de inclusión, han sido referentes al menos en discapacidad, lo han sido en años anteriores, cómo estos temas de inclusión sociolaboral, de comunidades con barreras de acceso, personas cuidadoras, mujeres, personas con discapacidad, personas mayores, ves que se vinculan en la tecnología, en la innovación en los territorios? ¿Qué ejemplo práctico tú has visto que ha funcionado? Nosotros estamos trabajando en eso hoy día, sobre todo en regiones, en partes que son más rurales y más difíciles los accesos. ¿Qué me podrías comentar de eso? Bueno, lo primero agradecerte el piropo, si me permites decirlo así. Y segundo, felicitarte. Instituciones que están trabajando por la cohesión social y por el desarrollo social, eso es una maravilla. Se me ocurre contarte muchas cosas. Sí, quizás empiece, y insisto de una forma lo más breve posible, pero sí, quizás empiece por decir que la cohesión social es un valor en sí mismo para las organizaciones. Esto no va de ser buenas personas o malas personas o de tratar de alguna forma u otra como de sentir, bueno, para eso ya está, si queremos, la responsabilidad social o el voluntariado corporativo o este tipo de cuestiones. Cuando trabajamos de la cohesión social es valor en sí mismo. Y dentro de las estrategias de las compañías hay que saber ponerlos en valor. No toda cohesión social, o mejor dicho, no existe un único modelo de cohesión social que sirva para todas las compañías, ¿sí? Entonces, yo creo que lo primero, sin lugar a dudas, es valorizarla. Que no parezca que estamos haciendo el bien. Estamos desarrollando, sí, estamos construyendo un modelo que nos permita ser sostenibles. En España se desarrolló mucho, por ejemplo, la ley de dependencia. Y la ley de dependencia al inicio parecía que respondía más a una ideología política que no a una necesidad de los territorios. Hoy día aquellos territorios que van más rezagados en dependencia están cayendo en su PIB. Y ya existe una relación directa en trabajar con dependencia y generación de riqueza y de valor. Entonces, todo esto lo que requiere es empezar a pensar la misma realidad de donde estamos parados de una forma diferente. Es empezar a tener una mirada más largoplacista. Hemos vivido años y años de una versión al largo plazo gigante y yo creo que la política en ese sentido no nos ha ayudado en ninguna parte porque aquí se piensa de 4 en 4 años. Donde el primer año todavía está llegando el que se está sentando en el asiento, el último ya está pensando en llegar a destruir papeles y los dos por medio, entre que licita, no licita, tiene problemas. Si estoy hablando de lo público me refiero. Pero si no tenemos, para que se hagan una idea, nosotros en España ahora mismo seguimos sin presupuestos anuales del país, del Estado. Están prorrogados desde hace 8 años. ¿De verdad piensan que el sector privado va a responder, por ejemplo, a la inversión sin ni siquiera saber cuáles son las prioridades y los objetivos del país? No tiene ningún sentido. Pero como tenemos que seguir haciéndonos fotos, échale dinero. Si no pasa nada. Si el dinero es... Porque lo público es como si el dinero fuera... Ni siquiera se sabe de quién, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es seguir trabajando. Trabajar en regiones es muy duro. Yo he tenido la suerte de trabajar en distintos territorios y trabajar al interior está un gran desafío, pero traten de llevar un mensaje distinto. Un mensaje donde de alguna forma u otra la concepción de la cohesión social esté puesta en valor, esté en el centro de todo lo que hagamos. ¿De qué nos sirve la innovación? ¿De qué nos sirve el emprendimiento? ¿De qué nos sirven las políticas públicas si no mejora la calidad de vida de las personas que viven en esos territorios? Antes o después quiebra la cuestión. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz ya dijo en su momento que la pobreza no es negocio para nadie, ni siquiera para los que tienen más. Por tanto, pongamos en valor las cosas que verdaderamente lo tienen. No hablemos solamente de buenas voluntades. Las buenas voluntades son necesarias, bueno, pero no van a ser imprescindibles. Lo que hay que empezar a pensar es la realidad de una forma distinta. Pero se me ocurren muchas cosas más. Lo que pasa es que Jaime va a decir 4 cosas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Por allá. Gracias. Mi nombre es Daniel. Me gustó mucho la parte donde hablas de los principios, ¿cierto? Donde el dinero no es lo que manda y el juego de egos personales e institucionales. Creo que hoy en día, y lo hablo de una experiencia personal, muchas veces es muy difícil romper con esos principios cuando llega a una organización o a una
esa donde el que tiene la plata, el que manda, es el que toma las decisiones. Y a veces yo lo llamo la vieja escuela, ¿cierto? Son la vieja escuela y son generaciones que aprendieron de esa forma y se va traspasando a veces en las organizaciones también. ¿Qué recomendación tienes como para poder ayudar a hacer un cambio? ¿Cómo enseñar o cómo lograr ese cambio a nivel institucional para lograr ese cambio en esas personas que todavía llevan sus organizaciones, sus empresas, sus instituciones de esa forma? Gracias por tu pregunta, también muy, muy pertinente, pero también de respuesta muy larga, ¿vale? O sea, lo fácil sería decir el exterminio de... No, eso tampoco. Yo creo que mostrando los ejemplos, porque al final, insisto, esto no va de tener que trabajar más, de tener que gastar más. No. Es de pensar de forma diferente. Pensar distinto, como se va diciendo. Y hablar de la vieja escuela en cuanto al uso, por ejemplo, de los recursos está muy bien considerado porque sí es pensamiento antiguo, es pensamiento de vieja escuela. Entonces, yo creo que eventos como este, donde se ponen en valor las cosas que se están haciendo, donde se les da visibilidad y donde se explican las cosas que se están llevando a cabo, yo creo que son fundamentales y determinantes. El sector privado, que está haciendo tremendas cosas valiosas, en muchas ocasiones se vuelve demasiado opaco, demasiado hacia adentro. Es cierto que cuando se le invita suelen venir, pero no hay una propensión de parte del sector privado a decir, oye, es que aquí seguimos haciendo este tipo de cosas. Y a empezar a, evangelizar, sin que se malinterprete, sobre todo diciéndolo uno que se llama Jesús, pero evangelizar en el sentido de tratar de transmitir que de alguna forma u otra esto va insisto, de otra mirada diferente. Ahora después creo que les van a contar o nos van a contar el caso de Finlandia. ¿Ustedes piensan que el presupuesto de Finlandia es el mayor del mundo? ¿No? Lo que pasa es que piensan de forma distinta y han venido teniendo una línea que de alguna forma u otra han sostenido en el tiempo. No estamos hablando de, no sé, de un presupuesto que te diga, pero madre mía, es que esto no hay manera digamos, como de empatar con ellos, ¿no? No, si no estamos hablando de nada de eso. Entonces yo creo que es importante la visibilización, es importante yo creo que también la investigación y el trabajo sobre estas cuestiones. Yo sé que en el distrito hay varias universidades, me parece que trabajar con los grupos de investigación que piensen, que analicen, que trabajen y sobre todo que demuestren matemáticamente, numéricamente, este tipo de cuestiones, yo creo que es fundamental. Por eso yo hace muchos años me pedí hacer esa tesis doctoral, porque había mucha gente que me retaba y me decía, bueno, pero esto me lo estás contando tú y esto llevamos 50 años haciendo. Y le dije, ¿sabes qué? Toma, ahí tienes el modelo. Y desde ese minuto, cada vez que lo hemos implementado en distintas regiones, siempre ha sido exitoso. Y siempre la curva ha variado y ha cambiado. Predicar, no queda otra. Nos seguiremos encontrando con muchas instituciones que dirán, me da igual el mensaje, mi logotipo le faltan 2 centímetros en aquella esquina según mi manual corporativo y como yo pongo la plata, quiero que parezca así. Eso no lo vamos a seguir encontrando. Bien, un aplauso. Muchas gracias, Jesús, por este... Estamos súper... Ahora sí. No, te agradecemos muchísimo. Sí.